Bienvenidos un día mundes a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde la pasión Superíndice 3N por Turcúa y sus historias nos une. Hoy tenemos un vídeo que va a hacer temblar los cimientos de Internet, porque vamos a hablar de una pareja que no solo nos ha robado el corazón Superíndice 3N, sino que ha redefinido el concepto de Kuumika en pantalla, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Hablamos de esos dos que nos dejaron sin aliento, enganchados a cada capítulo de Senu con diéresis al Capm. Y es que, como ya habrán visto en el título, los rumores se han desatado como una tormenta turca, rumores de proporciones e copyright picas. Sobre una posible boda secreta. No estamos hablando de simples habladurías. Fotos de ambos comprando anillos han invadido las redes sociales, desatando una oleada de especulación Superíndice 3N y esperanza entre sus fanáticos. Y claro, nosotros como buenos observadores de la farándula turca, no podíamos quedarnos atrás. Vamos a analizar esta bomba de información Superíndice 3N al detalle, diseccionando cada imagen, cada rumor, cada posible indicio. Pero eso no es todo. También Copyright N vamos a hacer un recorrido exhaustivo por algunas de las telenovelas que los catapultaron a la fama, analizando el impacto cultural que han tenido y el fenómeno Superíndice 3 fan que han generado a nivel mundial. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones y especulaciones, necesito pedirles un pequeño más menos o favor. Si eres nuevo por AQU, y te ha picado la curiosidad por las telenovelas turcas, no lo dudes ni un segundo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. No te perderás ni uno solo de nuestros vídeos, que estén llenos de chismes jugosos, análisis profundos, datos curiosos y por supuesto, mucho amor por las series turcas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar aquí, compartiendo esta pasión Superíndice 3N con nosotros un día mundes. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sin mundes dilación Superíndice 3N, vamos a sumergirnos en este ocu copyright ano de rumores, esperanzas y recuerdos. Preparu copyright se para un viaje a Trabu copyright S de las series que nos han hecho suspirar por Ande y Kerem, las entrevistas S reveladoras, los momentos S a más menos íntimos que han compartido con sus fans, y por supuesto, la pregunta del Miyu Superíndice 3N, ¿serú que finalmente daru N el gran paso? ¿Se convertiru N en marido y mujer, uniendo sus vidas para siempre? A compu con diéresis más menos en me a descubrirlo. Empecemos como no podía ser de otra manera, con la serie que no solo unió Superíndice 3 sus caminos profesionales, sino que también Copyright N encendió Superíndice 3 la chispa del amor, Senu con diéresis al Capm, esa joya de la comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en Spau más menos a y latinoamu Copyright rica bajo el título Love is in the air. Senu con diéresis al Capm, es mucho que una simple comedia romántica. Es una historia que nos habla de segundas oportunidades, de perseguir nuestro sueño más menos de superar los obstáculos que la vida nos pone en el camino y sobre todo, del poder transformador del amor. Nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con una pasión Superíndice 3N desbordante por la arquitectura y un sueño más menos estudiar en el extranjero. Pero sus planes se ven truncados cuando pierde su beca. En ese momento de desesperación Superíndice 3N, el destino la cruza con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y calculador, que le ofrece una solución Superíndice 3N tan peculiar como atractiva: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de una nueva beca. La serie, protagonizada por los inigualables Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, es una autocopyrightica explosión Superíndice 3N de Kuumika en pantalla. Desde el primer encuentro entre Eda y Serkan, la tensión Superíndice 3N es palpable, casi elu copyright trica. Esa tensión Superíndice 3N, cargada de desafíos y malentendidos, se transforma gradualmente en una atracción Superíndice 3N irresistible, que da paso a un amor profundo, sincero y capaz de superar cualquier adversidad. Pero como en toda buena historia, no todo es un camino de rosas. La relación Superíndice 3N entre Eda y Serkan estuvo plagada de obstáculos, desde los fantasmas del pasado y los secretos familiares hasta los rivales amorosos y las presiones sociales. Pero Copyright es lo que hizo tan especial a Senu con diéresis al Capm. ¿Por Copyright se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3 global? Sin duda la respuesta se encuentra en la innegable Kuumika entre Ande y Kerem.
Su conexión superíndice 3N en pantalla era tan autocopyrightnica, tan palpable, que era imposible no creer en su amor. Pero además de eso, la serie destaca superíndice 3 por su frescura, su humor inteligente y sus diálogos ingeniosos. Los personajes eran carismáticos, complejos y fácilmente identificables, y las situaciones, aunque a veces rocambolescas, eran divertidas y en traumas menos hables. Y no olvidemos los momentos de drama y emoción superíndice 3N, que nos saca más menos a conectar a UNMUD-S con la historia y sentir en carne propia las alegra más menos as y las tristezas de Eda y Serkan. Ahora bien, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué copyright es senu con diéresis al cap, tan relevante para el tema que nos convoca hoy? Pues la respuesta es muy sencilla, porque fue durante el rodaje de esta serie mágica cuando surgió superíndice 3 el amor entre Ande y Kerem. Al principio ambos negaron rotundamente cualquier relación superíndice 3N, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero los rumores eran cada vez más insistentes, las miradas más menos cómplices, las sonrisas reveladoras, las escapadas románticas que no poda más menos ocultar. Finalmente en la primavera de 2021, la bomba estalló superíndice 3, confirmaron su noviazgo con unas fotos en sus redes sociales que paralizaron internet y desataron la euforia entre sus seguidores. Su relación superíndice 3N, aunque intensa y apasionada, duró superíndice 3 alrededor de una o más menos o. Y aunque terminaron su noviazgo aparentemente de forma amigable, muchos fans se niegan a perder la esperanza y siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. Y es que seamos honestos, la química que desprenda más menos juntos en pantalla era inigualable. Y ahora con la aparición superíndice 3N de estas misteriosas fotos de los anillos, la llama de la esperanza se ha reavivado con fuerza. Pero dejemos un momento de lado los chismes y dediquemos un espacio a explorar otras series en las que Ande y Kerem han participado por separado, demostrando su talento y versatilidad como actores. Empecemos con Hande Eru Rafael, una de las actrices Moon-S bellas y talentosas de Turquía. Una de las series Moon-S populares de Hande y que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en su carrera, es Gunea Yinklar, que en Spau más menos sol se traduce como Las hijas del sol. Esta serie estrenada en 2015 es un drama juvenil que nos sumerge en la vida de Guneay, una profesora de literatura con un pasado difa más menos til, que vive con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un día, la vida de Guneay da un giro inesperado cuando conoce a Aluk Mertoilu, un rico empresario que se enamora perdidamente de ella y le propone matrimonio. Guneay, ilusionada con la idea de encontrar la felicidad, acepta sin dudarlo. Pero pronto descubrirá que Aluk esconde un oscuro secreto que pondrá en peligro su vida y la de sus hijas. En esta serie, Hande interpreta a Selin, una de las hijas de Guneay. Selin es una chica rebelde e impulsiva y testaruda, que no se lleva bien con su padrastro y que tiene una personalidad muy fuerte. A pesar de su corta edad, Hande demuestra en Gunea Yinklar su talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos con matices y contradicciones. Su interpretación superíndice 3N de Selin fue aclamada por la CIA Are y más menos tica y la consolidó superíndice 3 como una de las superíndice 3 venes promesas de la actuación superíndice 3N en Turquía. Otro papel fundamental en la trayectoria de Hande es el de Hayat Uzun en la serie Aek Laftan an Lamaz, que podemos traducir como El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica, estrenada en 2016, nos presenta a Hayat, una joven de origen humilde que se ve obligada a hacerse pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Aya más menos conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre más menos o distante y perfeccionista que al principio no confía más menos en ella. En Aek Laftan an Lamaz, Hande nos muestra su lado Moon-S divertido, fresco y carismático. Su personaje Hayat es una chica optimista, luchadora y con un gran sentido del humor, que no se rinde ante las adversidades y que siempre tiene una sonrisa en el rostro. La serie fue un gran copyright cito tanto en Turquía como en varios más menos es de Latinoamu copyright rica, consolidando a Hande como una de las actrices Moon-S populares y queridas del momento. Y para cerrar con broche de oro el repaso a la carrera de Hande no podemos dejar de mencionar Azize, una serie de drama y acción superíndice 3N en la que interpreta a Azize Gunay, una joven enfermera que busca vengar la muerte de su familia a manos de la poderosa y despiadada familia Alpan. Para lograr su objetivo, Azize se infiltra en la familia Alpan bajo una identidad falsa y planea destruirlos desde dentro.
Azize representa un cambio radical en la carrera de Ande, alejándose de los papeles de chica dulce y divertida que Ava más menos ha interpretado hasta entonces. En esta serie, la vemos en un rol muy serio, maduro y dramático, interpretando a una mujer fuerte, decidida y dispuesta a todo para conseguir su venganza. Aunque la serie no tuvo el copyright sito esperado en Turquía, sirvió Superíndice 3 para demostrar la versatilidad de Ande como actriz y su capacidad para asumir desafíos más menos os interpretativos cada vez mayores. Ahora, cambiemos de tercio y enfoco a copyright monos en Kerem Bürsin, un actor que ha cautivado al público con su talento, su carisma y su irresistible atractivo. Uno de los papeles muy destacados de Kerem, y que lo lanzó Superíndice 3 a la fama, es el de Kerem Sayer en la serie Güneşi Beklerken, que significa Esperando el Sol. Esta serie, estrenada en 2013, es un drama juvenil que nos cuenta la historia de Demet, una madre soltera que se muda a Estambul con su hija Zeynep. Allá más menos Zeynep conoce a Kerem, un chico popular, problemático y con una actitud desafiante, que se siente atraída más menos por ella. En Güneşi Beklerken, Kerem interpreta a un personaje complejo y atormentado. Kerem es un chico rebelde que tiene problemas con su padre y que busca constantemente llamar la atención Superíndice 3N. A pesar de su actitud desafiante, Kerem también copyright N tiene un lado vulnerable y sensible, que muestra solo a las personas que realmente le importan. Esta serie fue un trampola más menos N para la carrera de Kerem, que lo catapultó Superíndice 3 a la fama en Turquía, y lo convirtió Superíndice 3 en uno de los actores cotizados del momento. Otro papel importante en la trayectoria de Kerem es el de Yiğit Kl párrafo en la serie Eref Meselesi, que se traduce como Cuestión Superíndice 3N de honor. Esta serie, estrenada en 2014, es un drama familiar que nos cuenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que tienen personalidades muy diferentes y que se ven envueltos en una serie de conflictos, intrigas y tragedias. En Eref Meselesi, Kerem interpreta a Yiğit, un hombre impulsivo, apasionado y con un fuerte sentido de la justicia, que estuvo dispuesto a todo para proteger a su familia. Yiğit es un personaje con muchos matices, que tiene tanto virtudes como defectos. La serie fue una copyright sito en Turquía y en otros más menos y consolidó Superíndice 3 a Kerem como uno de los actores populares y respetados del momento. Y para finalizar con Kerem, tenemos Muteaye Migrados Kili, una serie de acción Superíndice 3N y comedia donde interpreta a Mustafa Kerim Khan, alias MKC, un polica más menos a como copyright todos poco ortodoxos que debe unirse a un colega con el que no se lleva nada bien para resolver si a are y más menos menes. La serie es bastante entretenida y muestra otro lado de Kerem, enfocado a la acción Superíndice 3N y al humor. Y ahora, después copyright de este exhaustivo repaso a las carreras de Ande y Kerem, volvamos al tema central que nos reúne hoy, copyright ¿hay de cierto en los rumores de la boda secreta? Pues la verdad es que a pesar de todas las especulaciones, no lo sabemos con certeza. Las fotos de Ande y Kerem comprando anillos son reales, pero no hay ninguna confirmación Superíndice 3N oficial de que es tu copyright N planeando casarse. Podrá más menos a ser simplemente una coincidencia, una estrategia publicitaria, o podrá más menos a ser que esta copyright N grabando un anuncio publicitario juntos. O que copyright N sabe tal vez a más menos esta copyright N preparando una sorpresa para sus fans. Lo que a más menos sabemos con certeza es que Ande y Kerem siguen siendo muy buenos amigos, que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales y que mantienen una relación Superíndice 3N cordial y respetuosa. Hace poco Ande felicitó Superíndice 3 a Kerem por el estreno de su última pela más menos cula, y Kerem hizo lo mismo con Ande por su nuevo proyecto. Asa más menos que aunque no está copyright N juntos como pareja, siguen teniendo una conexión Superíndice 3N muy especial. Y hablando de sus carreras, ambos estuvieron trabajando en nuevos proyectos muy interesantes. Ande estuvo protagonizando una nueva serie llamada Bambay Kabiri, donde interpreta a una fiscal con una personalidad muy compleja y un pasado misterioso. Y Kerem estuvo rodando varias pelas más menos culas, incluyendo una producción Superíndice 3N internacional. Asa más menos que aunque no sepamos con seguridad si Ande y Kerem volverán a estar juntos, lo que más menos podemos afirmar es que ambos tienen un futuro brillante por delante y que seguirá cosechando a copyright sitos en sus respectivas carreras. Y nosotros como fans incondicionales, estaremos más menos para apoyarlos en cada paso del camino. Bueno amigos, hasta más menos el vídeo de hoy.
Espero que les haya gustado este repaso por las series de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, y que hayan disfrutado tanto como yo de analizar los rumores de su posible boda secreta. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem volveru a estar juntos? ¿Cuál es su serie favorita de Hande? ¿Y de Kerem? Du copyright genme sus comentarios más menos abajo, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Asa más menos me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Mucha más menos y más gracias por estar más menos unda más menos amul ds. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.